¿Sabías que en el siglo XVI una mujer en Santiago ya producía vino y destilaba aguardiente? ¿Y que la primera enóloga de Sudamérica fue chilena? La historia del vino también tiene rostro de mujer. En este capítulo de No Soy Enólogo vamos a levantar la copa por ellas, las mujeres que cultivaron, transformaron y dieron forma a la historia del vino en Chile, desde los inicios coloniales hasta las líderes del presente. Durante mucho tiempo, el relato oficial del vino chileno ha sido contado solo desde la voz de los hombres. Pero desde los inicios de la colonia, las mujeres también han estado ahí, como productoras, emprendedoras, empresarias, científicas, madres, herederas y creadoras de excelentes vinos. Hoy vamos a conocer a 6 referentes, mujeres que con decisión rompieron esquemas y dejaron una huella imborrable en la vinicultura chilena. En pleno Santiago colonial, María de Niza, mestiza, hija de un comerciante italiano y una mujer indígena peruana, fue propietaria de una viña con tinajas y un alambique. Es la primera persona documentada en Chile que elaboró vino y aguardiente. En un entorno profundamente patriarcal, María administró su producción, crió 5 hijos y dejó un legado vitivinícola que continuó con sus nietos y que fue, sin duda, una pionera olvidada de la historia del vino. Viuda de Luis Cousiño, tomó el control del imperio familiar, minería, ferrocarriles y la emblemática viña Cousiño Macul. Su gestión fortaleció la producción vinícola en el Valle del Maipo. En una época en que las mujeres no tenían voz pública, Isidora dirigía con fuerza y visión empresarial. Primera enóloga titulada de Chile y Sudamérica. Egresada en 1956 de la Universidad de Chile, Doña Lila rompió la barrera de género en un mundo dominado por hombres y abrió el camino para futuras generaciones de enólogas. Su valentía fue tan técnica como simbólica hasta el día de hoy. Fue la primera mujer enóloga en fundar su propia viña en Chile, Casa Marín, en Lo Abarca, a metros del mar. Todos pensaban que era imposible cultivar ahí. Hoy, su Sauvignon Blanc y Riesling están entre los mejores del país y del mundo, ganando premios internacionales. Enóloga que ha sido fundamental en el desarrollo de los vinos de clima costero, frescos, elegantes y con carácter, reconocida a nivel nacional e internacional. Es un referente de técnica, pero también una voz que inspira a nuevas generaciones. Con experiencia en Francia y un fuerte compromiso con la sustentabilidad, Doña Andrea ha sido enóloga y hoy lidera proyectos con un enfoque biodinámico. Es una comunicadora nata y una embajadora del vino chileno en el mundo. En 1956, Doña Lila Carrasco se titulaba como la primera enóloga de Sudamérica, pero siglos antes, María de Niza ya cultivaba, fermentaba y destilaba. Las mujeres han estado presentes desde la primera copa, solo que no siempre se les brindó el reconocimiento que merecen. Hoy más que nunca, sus nombres aparecen en etiquetas, sus decisiones se sienten en las copas y su historia empieza a escribirse con justicia. Estas mujeres no solo hicieron vino, cambiaron el vino chileno. Hoy descorchamos sus historias y cada sorbo lleva un poco de su legado. ¿Conoces a las mujeres que han marcado la historia del vino en Chile? Escríbelas en los comentarios. Si esta historia te emocionó, dale like, suscríbete y revisa los otros capítulos de No Soy Enólogo. ¡Salud por ellas!